El traqueteo de la madera en la vieja casa se sentía como un lamento que atravesaba la noche. Un susurro siniestro recorría cada cuarto, como si las paredes quisieran advertir sobre un secreto horrendo que aún estaba por descubrirse. En el piso superior, la penumbra era más densa. Una bruma invisible cubría el corredor y cada paso generaba un crujir hueco que parecía implorar que uno se detuviera. Pero no había marcha atrás. Se percibía algo en el aire, una presencia casi tangible. Un peso agobiante presionaba el pecho, como si un testigo no visible acechara desde las esquinas más oscuras, ansioso por ver lo que sucedería a continuación. Al fondo, una puerta entreabierta esparcía una tenue luz rojiza que palpitaba con cada latido de un corazón lejano, un pulso inaudible que empezaba a dominar los sentidos. La quietud del interior se rompía con una respiración acelerada, un temblor incapaz de contener el horror que estaba a punto de desatarse. Cada partícula de polvo, en suspensión dentro del rayo de luz que atravesaba la ventana, era el preludio de un drama que no admitiría paz ni redención. En medio de esa oscuridad, nada resultaba amable, ni el mobiliario pesado arrumbado en las esquinas, ni el olor a madera húmeda y años de encierro, ni el silencio amenazante que parecía retener el aliento. Era un escenario condenado, un lugar donde la cordura peligraba con cada segundo. Sin emitir palabra, un siseo casi imperceptible desgarraba el ambiente, una advertencia que sembraba pánico al presentir un hecho sangriento e inevitable. Las tablas del pasillo se estremecían bajo la presión de unos pies que avanzaban con un temblor mezclado de fascinación y repudio. La habitación al final parecía un abismo al que uno era fatalmente atraído, incapaz de detenerse. Adentro, un anciano yacía en una cama cubierta por sábanas tan blancas que resaltaban sus rasgos consumidos. Sus ojos se abrían con un espanto que no podía gritar, paralizado por un presentimiento mortal. Sin embargo, había un detalle que desencajaba aún más la escena: uno de sus ojos, cubierto por esa película lechosa, reflejaba todos los miedos del mundo. Ese ojo semejante al de un buitre invadía los pensamientos con una letal repulsión. El pulso se aceleraba con cada mirada clavada en ese orbe perverso. Y a pesar de la repugnancia que provocaba, resultaba imposible apartar las pupilas. Como si en ese acto se hallara la clave de algo más profundo, la razón de una obsesión macabra. No existía compasión ni motivo lógico. Solo un terror primario que se transformaba en furia, una irritación que brotaba desde lo más recóndito del espíritu. El corazón latía a tal velocidad que parecía a punto de estallar. Cada latido resonaba como un golpe contra el cráneo, ensordeciendo, nublando la vista, haciendo temblar las manos. En la penumbra, nacía la urgencia de dar fin a ese ojo detestable que asfixiaba con su muda condena. La sola presencia de aquel anciano y su mirada siniestra era suficiente para trastocar la sensatez, reviviendo cada noche de desvelo, cada susurro que el subconsciente repetía una y otra vez hasta convertirlo en una tortura imposible de silenciar. Se había formado un vínculo perverso entre la víctima y el perpetrador, una danza infernal donde el miedo y la desesperación se mezclaban bajo un mismo techo. Esa noche, la determinación fue tan certera como un cuchillo afilado. Un sigilo abrumador hundía las horas en la lentitud de un reloj despiadado. El anciano se removió inquieto, como si presentara la presencia de un espectro. El agresor contuvo el aliento, ocultándose en la sombra. Era urgente que aquel ojo se cerrara para siempre. Aferrado a la oscuridad, un brazo se alzó con una precisión bestial. El grito contenido en la garganta del anciano nunca salió a la luz, se perdió en un sofoco súbito, acallado por unas manos que lo atraparon en un instante de brutalidad indescriptible. Sábanas se mancharon de un líquido oscuro, y una exaltación febril se adueñó de todo el cuarto. Las paredes parecieron retorcerse, sedientas de absorber cada detalle atroz que ocurrió en esos segundos eternos. La visión del cuerpo inerte, con ese ojo finalmente apagado, no trajo alivio. En lugar de sosiego, se instaló un temblor más hondo, peor que cualquier horror conocido. Había que silenciar los vestigios de lo hecho. Con una mezcla de prisa y demencia,
El suelo crujió cuando se levantaron algunas tablas para cavar en las profundidades. Se depositó al anciano fragmento a fragmento, un acto tan escalofriante que la respiración se entrecortaba. Cada golpe de la madera contra la tierra húmeda acalló un ruego no pronunciado. El trabajo macabro quedó concluido al reubicar el piso. Nadie sospecharía nada, según se creía en ese momento. Reinó por un corto lapso una quietud funesta, rota solo por la respiración del autor de la atrocidad, que intentaba convencerse de que todo estaba bajo control. No hubo mucho tiempo para saborear esa calma. Un sonido comenzó a rasgar la conciencia, un latido. Al principio apenas era un suave golpeteo, casi imperceptible. Pero creció, se intensificó, ciñéndose a cada palpitar del pecho ajeno. El retumbo era inoludable. Se anclaba al interior de la cabeza, punzando los oídos con un eco sobrenatural que invitaba a la locura. Intentar ignorarlo era inútil, cada paso por la casa, cada pestañeo, cada segundo, estaba marcado por ese boom, boom, boom insoportable. Parecía venir desde abajo, desde las mismas profundidades donde yacía aquel cuerpo. La mirada se desorbitaba, buscando alguna explicación lógica. Pero la culpa y el terror superaban cualquier argumento racional. El corazón del anciano, o quizás la propia demencia, no dejaba de emitir su lúgubre tamborileo. El amanecer ofreció un engañoso descanso. Las primeras luces del sol pintaron el corredor con tonalidades pálidas, pero incluso en esa trepidante claridad, la sombra de un crimen tan atroz se expandía. De pronto, unos golpes sonaron en la puerta principal. Personas extrañas habían llegado, alertadas por algún leve indicio o tal vez por la curiosidad de vecinos que escucharon movimientos inusuales en la noche. Eran rostros de semblante serio, examinando la casa con ojos críticos. Se escuchaba la pregunta recurrente, ¿está todo bien aquí? Y detrás de cada palabra vibraba ese latido, cada vez más fuerte, que retomaba su incesante golpear en los oídos. Por un instante, se fingió calma, se respondió con voz casi firme, tratando de desviar las sospechas. Pero ni las artimañas ni la serenidad aparente bastaron para acallar esa insidiosa percusión. Mientras se ofrecía a los visitantes un recorrido, para que nada pareciera sospechoso, esa pulsación siniestra se volvía más desesperante. Se sentía imposible ocultar el retumbar que retorcía el cerebro, haciendo eco en las paredes, reverberando en el suelo bajo el que yacía el cuerpo sin vida. Cada vez que los extraños pisaban el entarimado, se tenía la impresión de que oirían ese crujir enloquecedor. Las risas forzadas y los argumentos trabajados para distraer se volvieron inútiles. Era evidente que los recién llegados no notaban nada peculiar, excepto el nerviosismo creciente de la persona que los guiaba. Sin embargo, el verdadero juicio no venía de ellos, sino del interior de una mente fracturada. La culpa se tejía con el terror, ardiendo sin cesar en un remolino de fiebre. Ya no existía escapatoria. Los latidos se habían convertido en un estruendo atroz, tan ensordecedor como un golpe de martillo incesante sobre un hierro al rojo. El sudor frío recorría la espalda, las manos temblaban y la garganta se estrechaba. Una ansiedad incontrolable se apoderó de cada gesto, hasta que pareció que las palabras se atropellaban solas. No importaba cuánto se intentara sonreír o aparentar calma, el pánico se filtraba a través de la piel, goteando como un veneno constante. Aquel par de personas observaba con un desconcierto creciente. La tensión era tan densa que apenas se podía respirar. Al final, todo se reducía a un solo hecho incontestable: bajo esas tablas, sepultado y desmembrado, descansaba un ser que no dejaba de palpitar sin descanso. Un forcejeo interno estalló de forma brutal. El tormento era inaguantable. Las paredes parecían juntarse, cerrándose sobre la figura exánime que trataba de mantener la compostura. La mente se fragmentó en un estallido de horror que reclamaba la única confesión posible. Ya no existía espacio para la mentira o la simulación. El retumbar se había convertido en un bramido ensordecedor y, al fin, un grito histérico brotó desde lo más profundo, señalando el suelo con dedos temblorosos,
esos tablones ocultaban un crimen espantoso. No hubo redención ni oportunidad de escapar. La locura y el horror se fusionaron en un desenlace funesto, sin opción de tregua. El corazón seguía latiendo, clamando venganza en la penumbra bajo el piso, arrancando las cuerdas que quedaban de cordura. El aire se impregnó de un hedor de desesperanza. Todo el ambiente se tiñó con un matiz tenebroso que confirmaba la absoluta ausencia de salvación. Se escucharon exclamaciones de horror mientras se alzaban esos tablones malditos, revelando la impactante verdad que se tragaba la casa junto con la luz. Ni siquiera las inquisitivas miradas del mundo exterior podían contrarrestar el peso del pecado que allí reposaba. La verdad se impuso con la fuerza de un puñal que atraviesa la carne, hundiéndose en la conciencia para siempre. No se percibió más que pánico y un escalofrío interminable retorciéndose en cada rincón de la habitación. El corazón, aún en las tinieblas, latió con un estruendo ensordecedor. Y en ese lamento final, solo quedó el eco de una culpa ineludible, un terror sin fin y el rugir desesperado de la condena grabada a sangre y latidos. Sin remedio, sin consuelo, sin un rayo de luz que disipara la penumbra del crimen, el suelo continuó vibrando bajo el compás irrefrenable de ese corazón delator, marcando el final de una historia que jamás encontró redención. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.